presente trabajo está basado en el modelo económico primario exportador, utilizado en México durante la época del Porfiriato. Durante este periodo la economía mexicana se encontraba bien, puesto que es interesante saber que tanto el dólar como el peso mexicano eran equivalentes. El modo de transportar las mercancías se volvió más fácil con la llegada del ferrocarril a México. La idea principal de este modelo era mejorar la economía del país basándose en la producción de materias primas, como fueron el maíz, trigo, garbanzo, el tequila, el mezcal, jabones, aceites, ceras, café, hule, cacao, tabaco y algodón, pero más sin embargo se basó en lo que fue la minería y la extracción de petróleo. Como bien sabemos, la Primera Guerra Mundial fue un factor que favoreció a la economía mexicana, ya que se le realizaron préstamos a países que lo necesitaban. Por ello, el objetivo principal de este proyecto es dar a conocer la importancia de dicho modelo en la economía mexicana. Este modelo económico también era conocido con los nombres de modelo agrominero exportador y modelo de crecimiento hacia afuera. Se desarrolló entre los años de 1872 y 1940. El principal objetivo era impulsar el sector agrícola, logrando exportar las materias primas para que sean manufacturadas en el exterior y luego volver a importarlas al país. En este modelo, la industria nacional es escasa y se enfoca principalmente en productos de bienes de consumo masivo, y con ello restablecer y mejorar la economía en México. Este primer modelo, a describir, tuvo vigencia desde la época del Porfiriato hasta finales de 1940. Tiene la característica esencial de enfocarse en la intensa explotación y producción de las actividades primarias, esencialmente la agricultura y la minería, para el comercio destinado a la exportación. En su etapa anterior a la Revolución de 1910, se caracterizó por un intenso proceso de extracción y exportación de materias primas, en donde el Estado mexicano, a falta de recursos financieros y tecnológicos, tuvo que recurrir a las inversiones extranjeras, que representaron la principal fuente de financiamiento. Este modelo fracasó a causa de la pérdida de la agricultura y la crisis de los años 30. Presidentes que intervinieron en el modelo: Sebastián Lerdo de Tejada, 1872-1876. Fue nombrado ministro de Relaciones de Gobernación y Justicia el 12 de septiembre, en San Luis Potosí. Luchó junto al presidente Benito Juárez contra la invasión francesa en México. Cuando triunfó, la República llegó a ser, de manera simultánea, ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación, presidente de la Suprema Corte y diputado. Poco después se opuso a la reelección de Juárez, por lo que abandonó el Partido Liberal. Reelecto Juárez, fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y tras la muerte del mismo pasó a ser imperativo legal a presidir en el país entre 1872 y 1876. Como nuevo presidente elevó estas leyes a la categoría de constitucionales. Su gestión económica no fue demasiado afortunada y se atrajo la oposición de católicos en el episodio conocido como la Revuelta Cristera. Otro fue Porfirio Díaz, 1876-1911, el cual aproximadamente su gobierno duró lo de 9 periodos presidenciales. Un año después, en 1877, el Congreso lo declaró presidente constitucional en este primer mandato, 1876-1880. Porfirio Díaz fue coherente con las ideas que había defendido. Impulsó una reforma de la Constitución en la que se introdujo el veto expreso a las reelecciones presidenciales consecutivas y, concluido su periodo, pasó el testigo al general Manuel González, 1880-1884. Durante el gobierno de González fue ministro del Fomento y Gobernación de Oaxaca. Finalizando el mandato de González, Porfirio Díaz presentó de nuevo su candidatura a la presidencia. La Constitución solo vetaba las reelecciones consecutivas y salió elegido. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre y 3 años más tarde promovió una enmienda que fue aprobada por el Congreso al artículo 78 de la Constitución, la cual le acreditaba para una nueva reelección. En 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida, lo que permitió permanecer en el poder hasta 1911. A este extenso periodo se le asignó el nombre de Porfiriato, que fue encabezado por el lema poca política y mucha administración. Impulsa el modelo primario exportador y con ello la activación de actividades primarias
como la agricultura, ganadería, minería y la extracción de petróleo. Venustiano Carranza, 1914-1920. Durante este periodo se da mucho la inflación, puesto que en 1916 se emiten billetes conocidos como infalsificables que provocaron una gran devaluación. En 1915 hubo conflictos entre obreros y autoridades. El 6 de enero de 1915 se crea la Ley Agraria. En 1916 se crea la Comisión Nacional Agraria. Y por último, el 1 de mayo de 1918 se crea la CROM. Cabe mencionar que su primer líder fue Luis Napoleón Morones. Plutarco Elías Calles, 1922-1928. Impone un gobierno fuerte de reconstrucción nacional. Se crea la moneda estable, presupuesto equilibrado y una hacienda sana. Búsqueda de política financiera adecuada. En 1924 se crea la Ley General de Instituciones de Crédito, Establecimientos Bancarios y la Comisión Nacional Bancaria. Se crea el 1 de septiembre de 1925 el Banco de México, como banco único en emisión de billetes y monedas. En febrero de 1926 se crea el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional Cooperativo Agrícola. Con estos bancos se pretende desarrollar un país con modelo capitalista con base en el capital extranjero llamado solución integral. Y como ya sabemos, uno de los más importantes, Lázaro Cárdenas, 1935-1940. En agosto de 1933, en su convención de Querétaro, el Partido Nacional Revolucionario lanza a Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. El 4 de julio de 1934, Cárdenas salió triunfante en las elecciones e inicia el primer periodo de gobierno sexenal de la historia mexicana. Dio protección a los campesinos mediante la reforma agraria, que bajo el concepto de la propiedad digital realizó el más grande reparto de tierras y el otorgamiento de créditos al campo. Se dio apoyo al concepto de ejido y trabajo colectivo en el campo, pero se conservó una pequeña propiedad privada dentro de ciertos rangos de extensión. Apoyó a los obreros mediante la creación de sociedades cooperativas y fortalecimientos de los sindicatos. Fundó en 1936 el Instituto Politécnico Nacional con ideas de formar primordialmente técnicos capacitados e ingenieros en las especialidades eléctrica, mecánica, electrónica y petrolera. Con este presidente se marca la finalización de dicho modelo. La paridad del dólar frente al peso mexicano. De 1880 a 1900, la paridad del dólar era 1 a 1. Las dos monedas caminaban de forma paralela, ni una era más ni la otra menos. Así de fuerte era en ese entonces la economía mexicana. El sueldo máximo en ese entonces era aproximadamente 200 pesos mensuales. Estamos hablando de que ganaban 6.6 pesos al día. Esto se debe a que los obreros eran muy sobreexplotados, como si estuviera presente el esclavismo, solo un poco modificado. Estos son algunos precios de la canasta básica que me parecieron interesantes. Por ejemplo, la leche pura de vaca de 3 a 4 centavos el litro, azúcar blanca de terrón 10 centavos el kilo, café molido 15 centavos el kilo, plátano fino de huerta 2 por 1 centavo, huevo de gallina 1 centavo por pieza, frijol laboreño 4 centavos, tortillas grandes de legítima masa de maíz 3 por 1 centavo. Proyecto educativo. En 1867 se promulgó la Ley Orgánica de Institución Política. En ella se establecía que la educación primaria gratuita y era obligatoria. Se excluía del plan a todos los estudios por enseñanza religiosa y contenían disposiciones para la educación secundaria. En 1881 una de las políticas educativas fue la apertura de escuelas normales para instruir a los maestros y a partir de ahí expandir la educación primaria moderna, basada en una historia de México desde puntos de vista liberal que chocaban con la realidad política vivida. Durante el periodo del Porfirio Díaz se convocaron dos congresos en los que se reunieron pedagogos y maestros, intelectuales y autoridades. Los resultados de estos congresos contribuyeron a definir un nuevo proyecto gubernamental en la educación pública que se consolidó con la promulgación de la Ley de la Instrucción Obligatoria en 1888. La creación de la Secretaría de Educación Pública en septiembre de 1921 se logró equilibrar un poco la desigualdad de atenciones de estados y municipios brindaban a los servicios de educación. José Vasconcelos, el primer titular de esta institución. En 1925 la escuela secundaria como una nueva institución educativa al servicio de los adolescentes. En este hecho
generó dos tipos de importantes en el sistema educativo. Por tanto, hubo un cambio en la secuencia de estudios. Por otro lado, la confrontación del gobierno con la universidad fue un elemento central para que en 1929 la universidad obtuviera su autonomía. El proyecto social. Contar con una organización financiera adecuada a las nuevas necesidades del país, creando para todo ello un marco jurídico que legitima tales acciones. Pero sobre todo existía la idea de que para poder mantener el país en un constante crecimiento económico era necesaria la paz política y social, por lo que en esta etapa hubo una amplia represión de movimientos sociales, además de que esa idea entre otras, posibilitó el que el Porfirio Díaz mantuviera el poder tantos años. Cabe señalar que en la dimensión filosófica, sino en la utópica religiosa de su pensamiento, propuso la construcción de una sociedad positiva, por lo cual formuló todo un proyecto de reforma social y de creación de una nueva comunidad. La libertad estaba íntimamente ligada a la pertenencia de la comunidad, no era una libertad de y para, sino una libertad a través de la creación de nuevo ser humano. Durante este periodo se comenzó a apoyar el nivel educativo y cultural. Por ejemplo, se comenzaron a crear en la Ciudad de México museos como el de la Artillería, el del Palacio de la Minería, el de la Geología. En 1913 se reubicó el Museo de Historia Natural, que poco tiempo después sería denominado Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. A su vez, es el antecedente inmediato de los dos museos contemporáneos más importantes de México, el Nacional de Antropología y el Nacional de Historia. Depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al finalizar el periodo de gobierno del general Porfirio Díaz, en el ámbito de las artes, solo dos instituciones eran relevantes: la Escuela de Bellas Artes o Antigua Academia de San Carlos y el Conservatorio Nacional de Música, que pretendía también una orquesta. En 1920, José Vasconcelos presentó el proyecto de creación de una nueva Secretaría de Educación Pública ante las cámaras de diputados y senadores, el cual fue aprobado en julio del año de 1923. Se publicaron obras de literatura, economía, sociología, historia del arte, traducciones y a través de la colección de lecturas clásicas para niños, donde se difundieron versiones accesibles a las obras fundamentales del arte y la literatura. Deuda externa de ese periodo. Con Díaz en la presidencia, la deuda pública se multiplicó casi al triple y para 1890 el monto era de 126.9 millones, mientras que para finales del siglo se había elevado a 350 millones de pesos. A principios del siglo XIX, en 1905, el monto de la deuda ascendió a 316.3 millones de pesos. Finalmente, a la salida de Díaz de la presidencia en 1910, después de más de 3 décadas de gobierno, la cifra fue de 578 millones de pesos. En 1920 toma posesión de la presidencia Álvaro Obregón, quien establece un convenio con Estados Unidos conocido como Convenio de Huerta-Lamont. Mediante este convenio, Obregón pretendía arreglar el pago de la deuda. El presidente Plutarco Elías Calles consideró prudente aprovechar la experiencia de Obregón, por lo que diseñó un nuevo acuerdo al que se le conoce como Enmienda Pani. A través de este negocio y rebajó el monto de la deuda a 452.8 millones. En el periodo comprendido entre 1914 y 1946, los presidentes que gobernaron fueron generales quienes redujeron el monto de la deuda sin necesidad de pagar ni amortizaciones ni intereses. Estos hombres, que no eran expertos en finanzas pero sí sabían de la política, supieron dignificar el país y fortalecer la soberanía, por lo que en 1914 a 1946 la deuda fue decreciendo, por lo que México llegó a pagar un peso por un dólar. Proyecto de infraestructura. Como ya sabemos, este modelo se basó en la producción de materias primas, principalmente basándose en la actividad agrícola, por lo que se necesitaba renovar las vías para el transporte de las mercancías, por lo que se colocó y llegó la inversión por el ferrocarril. Este fue uno de los más grandes proyectos, puesto que ayudaba a transportar desde materias primas, alimentos y mercancías. Este magno proyecto se rodeó por la ampliación de puertos marítimos y una moderna red de aeropuertos. Por ejemplo,
20% de la inversión total bruta del periodo se destinó al campo. La mayor parte se utilizó en la construcción de presas en zonas donde se practicaba o se podía practicar una agricultura de alto rendimiento. En solo unos años el presidente empresario realizó el sueño de los sonorenses, crea la agricultura mexicana moderna, punto de partida para subsidiar el nuevo paradigma de la riqueza nacional, el paradigma de la industrialización. Proyecto agrario. Durante el mandato de Porfirio Díaz, encaminó sus ideales a la renovación de la dirección sobre la producción agraria. En esta, a él se le ocurrió crear nuevas haciendas privadas y las que las que ya estuvieran antiguas, ampliarlas, de manera que se adaptara al nuevo modelo de desarrollo mundial de la agricultura, para pasar de las granjas familiares a los grandes consorcios orientados a la exportación. Estimuló el modelo con el fin de modernizar a México. Durante el gobierno de Díaz, cuando una enorme cantidad de títulos de tenencia sufrieron el traspaso forzoso de propiedades que no eran haciendas, como granjas comunales, propiedades de mediano tamaño o pequeñas unidades, a, a posesiones de tipo hacienda, la política de ese gobernante modificó el concepto de enajenación de las tierras, el cual era ilegal, y con su reformulación pasó a ser legal. Por ello podemos decir que durante este periodo, gracias a la gran repartición de tierras que se hicieron para los terrenos ejidatarios, hubo un gran impulso en la economía mexicana, ya que fue el primer sector del que se apoyó para que ésta creciera. El proyecto industrial. Aunque el desarrollo industrial del país se había iniciado en algunos años atrás, fue durante el Porfiriato cuando hubo logros realmente importantes, tales como el ferrocarril, la mejoría de las redes de comunicación, las inversiones extranjeras, el crecimiento de la población y el contacto más frecuente con otros países propiciaron al aumento de la producción industrial. Al haber más compradores se necesitaban más productos y entonces fue necesario establecer nuevas fábricas en diferentes lugares de la República Mexicana. Desde 1878 hasta 1911 excedían aproximadamente 5.000 empresas en Puebla, Veracruz, Morelos, San Luis Potosí y Guanajuato, en donde se hacían telas, zapatos, cervezas, dulces, cigarros, azúcar, papel, vidrio, aceites, jabones, explosivos, cemento y diversos productos químicos. Sin embargo, el desarrollo de la industria benefició principalmente a los propietarios, en su mayoría eran ingleses y norteamericanos. Los obreros ganaban un poco, y trabajaban largas jornadas. El 12% eran niños, no existían leyes que los protegieran y solo los trabajadores extranjeros gozaban de privilegios en las fábricas. Esta situación provocó un gran descontento entre los obreros. En 1906 hubo una gran huelga de Cananea, Sonora, y en 1907 otra en Río Blanco, Veracruz. Los trabajadores que protestaron por las malas condiciones de trabajo, el bajísimo salario que recibían, fueron reprimidos brutalmente por las Fuerzas Armadas del gobierno porfirista. No tendría que pasar mucho tiempo para que cientos de obreros participaran en la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Proyecto de transporte. En algunas de las necesidades más aparentes más para modernizar la economía del país tenía que ver con los medios de transporte y con las vías de comunicación que a mediados del siglo XIX eran escasos. El crecimiento de la red entre 1880 y 1910 fue muy importante. Pasó de 1.074 kilómetros a que en 1880 hubiera 19.280 kilómetros de vías férreas. Durante el Porfiriato se conectaron las principales zonas fronterizas con la capital y las zonas agroexportadoras y mineras. En 1884 se inauguró el ferrocarril central de la ciudad de Juárez a la Ciudad de México y en 1888 el ferrocarril nacional de Nuevo Laredo a la capital. La red ferroviaria conectó regiones lejanas y promovió el intercambio comercial, aumentó el volumen, la velocidad y la capacidad de circulación de mercancías, que se elevó de 262.903 toneladas a que en 1880 14.072.457 toneladas en 1910.
Como bien sabemos, la inversión extranjera fue un gran factor para el crecimiento de la economía mexicana durante ese periodo. Algunos de los países más importantes en inversión en México fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Alemania y Suiza. Principalmente Estados Unidos, puesto que fue el principal país que instaló distintas empresas para la explotación de minerales como plata, oro, entre otros. Gran Bretaña tenía invertido cerca de 989.489.840 pesos, de los cuales el 40.6% estaba invertido en los ferrocarriles. El tercer país de gran importancia era Francia, con 908.690.368 pesos, de los cuales el 38.6% lo tenían invertido en la deuda pública mexicana. Esto era cerca de 3.028.132.000 pesos. El 9.8% correspondía a sus inversiones en la minería y la metalurgia, mientras que los ferrocarriles invertía 12.8% total de sus capitales. Así, entre los tres rubros hacía en total 61.2% del valor absoluto en sus inversiones en México. Otros países participaban en Alemania con 65.680.000 pesos, Holanda con 53.513.450 pesos y otros con 91.082.000 pesos. Deuda interna durante el periodo. Esta se expresa en pesos plata, se redujo, mientras que la deuda externa pagadera en oro aumentó, especialmente a partir de 1895. Durante el Porfiriato, la administración de los recursos naturales se hacía con la participación pública y privada. El Banco Nacional Mexicano fue fundado en 1882, se fusionó con el Banco Mercantil Mexicano y dio origen al Banco Nacional de México en 1884. En este banco participaba el capital mexicano y el español y tenían las siguientes funciones: recaudar impuestos, otorgaban préstamos y anticipos al gobierno y se encargaban de la tesorería del general. Como podemos ver, durante la época del Porfiriato, donde fue el mayor impacto, la deuda fue aumentando poco a poco, notablemente. Sin embargo, cuando Porfirio Díaz dejó la presidencia, la deuda interna fue decreciendo, hasta que en el año de 1910 la deuda fue aminorando. Sin embargo, como sabemos, la deuda se debió a que, pues, a un país no le conviene que haya conflictos internamente, ya que pues prácticamente el país queda parado económicamente, y pues fue lo que principalmente pasó en nuestro país con la llegada de la Revolución Mexicana. Como conclusión, podemos decir que México ha pasado por diversos cambios en todos los ámbitos, tanto social, política y económicamente. Podemos decir que durante este periodo se adoptó el liberalismo económico, que se enfocó en la lucha del ser humano en la búsqueda de una mayor libertad y oposición al sistema político y económico absolutista, así como el mercantilismo. Sin embargo, durante este modelo había demasiada explotación a los obreros y, sobre todo, las ganancias no eran repartidas de manera equitativa en el país. Hubo importantes reformas como la de Francisco I. Madero, la cual se enfocaba a la no reelección durante el presidencialismo. Otra de las más importantes fue la reforma educativa, hecha por el presidente Lázaro Cárdenas, la cual separó la educación de la religión y la hizo socialista. Al parecer es muy interesante saber cómo en algún momento la paridad del dólar y la moneda mexicana llegó a ser equivalente, y poco a poco esta fue devaluando hasta nuestros días. Podemos darnos cuenta que la economía actualmente en México no es nada comparada con la de esa época. Sin embargo, México es un país de gran riqueza en todos los ámbitos. México lo tiene todo. Sin embargo, solo hace falta un buen líder, el cual tenga en mente buenos ideales. Definitivamente hay un largo camino por recorrer. Estamos aún muy lejos de lograrlo, pero sin embargo todos debemos participar para lograr esa meta y con ello poder ser algún día una potencia mundial.